Durante las vacaciones universitarias, decidí ir a mi antigua habitación. No entres ahí, dijo mi madre. Ahora solo es para guardar cosas, agregó mi padre, que se veía nervioso. Más tarde ese mismo día, entré de todas formas y vi esto. 5 minutos después, llamé al 911. Llegué a casa después de un semestre largo en la universidad. Soy Ruby, tengo 20 años y estudio música a 3 horas de mi ciudad natal. Era mayo, y solo quería descansar en mi antigua habitación, con mi cama cómoda y mis viejos pósters. Pero algo raro pasó apenas llegué. La puerta de la casa estaba abierta, lo cual no era normal. Mis padres, Teresa y Alex, siempre cerraban todo. Entré con mi mochila y llamé, pero mi voz sonó insegura. Mi madre salió de la cocina, limpiándose las manos, con una sonrisa que no convencía. Ruby, qué bueno verte, dijo, pero parecía nerviosa. ¿Cómo estuvo el viaje? Bien, respondí, mirando alrededor. La casa parecía igual, pero algo no encajaba. ¿Dónde está papá? En el garaje, dijo rápido. ¿Por qué no vas a la habitación de huéspedes? Tu cuarto lo usamos para guardar cosas ahora. Eso me chocó. Mi habitación siempre fue mi lugar, incluso después de irme a la universidad. ¿Por qué? Pregunté. Es solo, cosas acumuladas, cajas, dijo ella, pero no sonaba sincera. Antes de que pudiera insistir, mi padre entró desde el garaje con una caja de herramientas. Se veía incómodo cuando me vio. Ruby, dijo, con una sonrisa forzada. No te esperábamos tan pronto. Acabo de llegar, dije. ¿Qué pasa con mi cuarto? Mamá dice que es un almacén. Mi padre miró a mi madre de reojo. Sí, es temporal, murmuró. No entres, está desordenado. Su nerviosismo me puso alerta. Algo escondían. Intenté no darle vueltas, estaba agotada del viaje. Subí a la habitación de huéspedes, un cuarto pequeño con una cama dura y olor a humedad. No era mi cuarto, pero serviría por ahora. En la cena, la tensión seguía. Mis padres hablaban de tonterías, el vecino, el clima, un nuevo supermercado. Cada vez que mencionaba mi habitación, cambiaban de tema. Pregunté por Gabriela, mi hermana mayor. Ella siempre fue la favorita, con sus clases de baile y sueños de grandeza. Yo, en cambio, era la que tocaba guitarra en un rincón. Gabriela está genial, dijo mi madre, sonriendo de verdad por primera vez. Trabaja en un proyecto de arte en la ciudad. Pronto vendrá. No me sorprendió. Siempre era Gabriela. Después de la cena, me fui a la habitación de huéspedes. No podía dormir, pensando en mi cuarto. ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué había allí? Decidí que al día siguiente lo descubriría. Me levanté temprano. Mi madre estaba en la cocina, mi padre en el jardín. Era mi chance. Fui al pasillo, a mi antigua habitación. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. La abrí despacio, con el corazón acelerado. Lo que vi me dejó helada. No había cajas ni trastos. La habitación estaba llena de instrumentos musicales, un violín, un cello, una guitarra clásica, un clarinete, un piano pequeño. Todos ordenados, como en un museo. Reconocí esos instrumentos de inmediato. Eran de mi abuela, Margaret. Mi abuela era músico, y yo pasaba horas con ella de niña, tocando su violín o escuchando sus historias de orquesta. Siempre dijo que yo tenía su talento, que sus instrumentos serían míos algún día. Pero hace 3 años, según mis padres, alguien robó todo. Mi abuela quedó destrozada, su salud se vino abajo. Nunca creí del todo esa historia del robo. La policía no encontró nada, y mis padres actuaban raro cuando hablaba de eso. Toqué el violín. Tenía una marca que recordaba de niña. Era el de mi abuela, sin duda. Me dio rabia y tristeza. Mis padres mintieron. No hubo robo. Ellos escondieron los instrumentos, ¿pero por qué? ¿Y por qué en mi cuarto? Saqué mi teléfono y tomé fotos de todo. Quería pruebas. Mientras fotografiaba el cello, oí un ruido en el pasillo. Me giré, pero no había nadie. La sensación de que me observaban me puso los nervios de punta. Cerré la puerta y volví a la habitación de huéspedes, con la cabeza a mil. No podía quedarme callada. Pensé en confrontar a mis padres, pero sabía que lo negarían. Esto era grave. Mi abuela sufrió por esos instrumentos, y mis padres eran culpables. Tomé mi teléfono y marqué el 911. Emergencias, ¿en qué puedo ayudarle?, dijo la operadora. Tragué saliva. Necesito reportar un delito, dije, con la voz temblando. Creo que mis padres escondieron instrumentos musicales que fingieron que fueron robados. Le conté todo, los instrumentos, el supuesto robo, mi abuela. Mientras hablaba, sentía alivio y miedo. Estaba delatando a mis padres, pero defendiendo a mi abuela, la única que siempre me entendió. Cuando colgué, miré las fotos en mi teléfono. La policía llegaría pronto. Mis padres tendrían que explicarse. Pero mientras esperaba, no podía dejar de preguntarme, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué los llevó a mentir así? ¿Y cómo iba a cambiar esto nuestra familia?
que ya estaba rota, sabía que las respuestas no serían fáciles, pero no estaba lista para lo que vendría. Escuché el ruido de la puerta principal abriéndose y las voces de mis padres en la planta baja. Mi madre reía por algo que mi padre dijo, como si no tuvieran nada que ocultar. Eso me enfureció más. Me levanté, guardé el teléfono en el bolsillo y bajé las escaleras, tratando de mantener la calma. No quería confrontarlos todavía, pero necesitaba ver sus caras, saber si sospechaban algo. Ruby, ya bajaste, dijo mi madre desde la cocina, con ese tono fingido que usaba cuando quería parecer despreocupada. Voy a hacer sándwiches, ¿quieres uno? No, gracias, respondí, sentándome en el sofá del comedor. Mi padre estaba en el sillón, mirando su teléfono. Me miró por un segundo y luego volvió a la pantalla, como si evitarme fuera más fácil que hablar. La tensión en el aire era insoportable, pero ellos actuaban como si todo estuviera normal. Entonces, escuché sirenas a lo lejos. Mi estómago se apretó. Mis padres también las oyeron. Mi madre salió de la cocina, con un cuchillo de untar mantequilla en la mano, y miró por la ventana. ¿Qué es eso?, murmuró, más para sí misma que para nosotros. Mi padre se levantó, frunciendo el ceño. Probablemente algún accidente en la calle, dijo, pero su voz tembló un poco. Se acercó a la ventana, junto a mi madre, y ambos se quedaron mirando hacia afuera. Yo me quedé en el sofá, con las manos sudando, esperando. Unos minutos después, un coche patrulla se detuvo frente a la casa. 2 oficiales bajaron, uno alto con cabello corto y otro más bajo con gafas. Tocaron el timbre, y mi madre fue a abrir, con una expresión que mezclaba confusión y nerviosismo. Buenas tardes, dijo el oficial alto. Soy el oficial Carter, y este es el oficial Ramírez. Recibimos una llamada sobre un posible delito en esta dirección. ¿Podemos hablar? Mi madre se quedó pálida. ¿Un delito? No entiendo, ¿qué pasó? Miró a mi padre, que se acercó rápidamente, intentando mantener la compostura. Seguro es un error, dijo mi padre, con una risa nerviosa. Aquí no pasa nada raro. El oficial Ramírez me miró, sentado en el sofá. ¿Es usted Ruby?, preguntó. Asentí, sintiendo que todos los ojos estaban sobre mí. Fue usted quien llamó, ¿verdad? Mis padres se giraron hacia mí como si les hubiera dado una descarga eléctrica. Tú llamaste a la policía, dijo mi madre, con la voz quebrándose. ¿Por qué harías eso? No respondí de inmediato. Los oficiales pidieron entrar, y mis padres no tuvieron más remedio que dejarlos pasar. Les expliqué lo que había encontrado en mi habitación, los instrumentos de mi abuela, los mismos que supuestamente habían sido robados hace 3 años. Mostré las fotos en mi teléfono, señalando la marca en el violín y otros detalles que probaban que eran de mi abuela. Los oficiales escucharon con atención, tomando notas. Esto es un malentendido, dijo mi padre, levantando las manos. Esos instrumentos, los encontramos hace poco. Alguien los dejó en el garaje, y los guardamos en la habitación de Ruby porque había espacio. Era la mentira más absurda que había oído. En el garaje, dije, sin poder contenerme. Papá, esos instrumentos son de la abuela. Los escondieron ahí, y ustedes sabían que ella pensaba que se los habían robado. ¿Por qué mintieron? Mi madre se puso a la defensiva. No sabes de qué estás hablando, Ruby. Esto es una locura. ¿Cómo te atreves a acusarnos así? El oficial Carter levantó una mano para calmarlos. Señora, señor, necesitamos ver esos instrumentos. Si nos permiten, iremos a la habitación ahora. Mis padres se miraron, y por un momento pensé que intentaría negarse. Pero mi padre, portalibreñas, el oficial Ramírez asintió. Será mejor que cooperen. Vamos a subir, no había opción. Los guié hasta mi antigua habitación, y cuando abrimos la puerta, los oficiales se quedaron mirando los instrumentos. El cello, el violín, el clarinete, todo seguía ahí, intacto. El oficial Ramírez sacó su teléfono y tomó fotos, mientras Carter hacía preguntas. ¿Estos instrumentos pertenecen a su madre, señora?, preguntó, mirando a mi madre. Ella titubeó. Son,
Eran de mi madre, sí. Pero fueron robados hace años. ¿Y cómo terminaron aquí?, insistió Carter. Mi padre intervino. Ya dije, los encontramos. Alguien los dejó en el garaje. No sabemos quién. El oficial Ramírez alzó una ceja. ¿Un montón de instrumentos valiosos, y los dejaron en un garaje? Sin que nadie se diera cuenta. La historia no tenía sentido, y ellos lo sabían. Los oficiales pidieron los documentos del supuesto robo, y mis padres balbucearon excusas sobre papeles perdidos. Yo no podía creer su descaro. Cada palabra que decían me hacía sentir más traicionada. Después de un rato, los oficiales decidieron llevarse los instrumentos para una investigación formal. Vamos a necesitar que vengan a la estación para una declaración, dijo Carter. Y sugiero que consigan un abogado. Mis padres estaban en shock. Mi madre empezó a llorar, y mi padre me lanzó una mirada que mezclaba rabia y dolor. Ruby, ¿cómo pudiste hacernos esto?, dijo. Antes de salir con los oficiales, me quedé sola en la casa, temblando. Había hecho lo correcto, pero me sentía como la villana. Subí a la habitación de huéspedes y llamé a mi abuela. No podía guardarme esto. Cuando contestó, su voz sonaba frágil pero cálida. Ruby, qué sorpresa, dijo. ¿Estás en casa? Abuela, dije, con un nudo en la garganta. Encontré tus instrumentos. Estaban en mi habitación. Mis padres los tenían. Silencio al otro lado. Luego, un suspiro largo. Oh, Ruby. Sabía que algo no estaba bien con esa historia del robo. Pero nunca pensé, le conté todo, incluyendo la llamada al 911. Ella no me interrumpió, solo escuchó. Cuando terminé, dijo, hiciste lo correcto, pequeña. Aunque duela. Ven a verme mañana, ¿sí? Necesito verte. Colgué, con lágrimas en los ojos. No sabía cómo iba a enfrentar a mi abuela, sabiendo que mis padres le habían hecho tanto daño. Pero también sentía un alivio extraño, como si por primera vez en años estuviera haciendo algo por alguien que realmente me quería. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando en mi familia. Siempre supe que Gabriela era la favorita, pero esto era otro nivel. ¿Por qué escondieron los instrumentos? ¿Qué ganaban con eso? La respuesta llegó al día siguiente, cuando fui a ver a mi abuela. Su apartamento era pequeño, lleno de fotos viejas y partituras. Me abrazó fuerte, algo que no esperaba, y me hizo sentar en su sofá desgastado. Ruby, hay cosas que no te conté, dijo, con los ojos brillando. Tus padres, ellos querían el dinero del seguro. Fingieron el robo para cobrarlo. Pensaron que no me daría cuenta, pero lo sospeché desde el principio. Me quedé boquiabierta. ¿El dinero del seguro? Pero, ¿para qué? Mi abuela suspiró. Para Gabriela. Siempre fue para ella. Querían pagar su departamento en la ciudad, sus proyectos de arte. Yo no estaba de acuerdo, quería que mis instrumentos fueran para ti. Eres la única que heredó mi amor por la música. Pero ellos no lo aceptaron. Sentí un nudo en el pecho. Todo encajaba. El favoritismo hacia Gabriela, las mentiras, el enojo cuando entré a mi cuarto. No era solo un secreto, era una traición planeada. ¿Por qué no me dijiste antes?, pregunté. No tenía pruebas, dijo. Y no quería ponerte en contra de tus padres. Pero ahora, gracias a ti, la verdad salió. Pasé el resto del día con ella, hablando de música, de los viejos tiempos. Me contó historias de sus días en la orquesta, y por un momento, sentí que éramos las únicas que importábamos. Pero cuando volví a casa, la realidad me golpeó. Mis padres estaban en la estación de policía, y yo era la razón. La casa estaba vacía, silenciosa. Me senté en el comedor, esperando su regreso, sabiendo que la confrontación sería inevitable. Cuando llegaron, cerca de la medianoche, no me miraron. Mi madre se fue directo a su cuarto, y mi padre se quedó en la puerta, con la cara roja. Esto no termina aquí, Ruby, dijo, antes de subir las escaleras. Me quedé en el sofá, con el teléfono en la mano, mirando las fotos de los instrumentos.
Había destapado algo enorme, y no sabía cómo iba a seguir viviendo con ellos después de esto. Pero una cosa era segura, mi abuela estaba de mi lado, y eso me daba fuerzas para lo que venía. A la mañana siguiente, el ambiente era insoportable. Mi madre preparaba café en la cocina, evitando mirarme. Mi padre estaba en el comedor, leyendo el periódico como si nada hubiera pasado. Intenté desayunar, pero cada bocado de cereal sabía a cartón. Finalmente, no pude más. Tenemos que hablar, dije, dejando la cuchara en la mesa. Mi madre se tensó, pero no respondió. Mi padre bajó el periódico lentamente. ¿Hablar de qué, Ruby?, dijo, con un tono que intentaba ser calmado pero estaba cargado de reproche. ¿De cómo llamaste a la policía contra nosotros? ¿De cómo nos humillaste? No se trata de mí, respondí, tratando de mantener la voz firme. Se trata de la abuela. Ustedes le mintieron. Escondieron sus instrumentos, fingieron un robo. ¿Cómo pudieron hacerle eso? Mi madre soltó una risa amarga. Siempre tan dramática, Ruby. No sabes de qué hablas. Hicimos lo que teníamos que hacer por la familia. ¿Por la familia?, dije, incrédula. ¿O por Gabriela? La abuela me contó todo. El dinero del seguro fue para pagar sus cosas, ¿verdad? Su departamento, sus proyectos. ¿Y yo? ¿Y la abuela? Mi padre se levantó, rojo de ira. No tienes idea de lo que cuesta mantener esta familia. Gabriela tenía una oportunidad, y nosotros la apoyamos. ¿Qué querías que hiciéramos? ¿Que dejáramos que esos instrumentos se llenaran de polvo con tu abuela? Eso me dolió. No solo porque menospreciaban a mi abuela, sino porque confirmaban lo que siempre sospeché, yo era invisible para ellos. Todo era para Gabriela, siempre. Esos instrumentos eran de la abuela, dije, con la voz quebrándose. Ella quería que fueran míos. Ustedes le robaron su legado, y a mí también. Mi madre iba a responder, pero el timbre sonó. Era el oficial Carter, acompañado de una mujer que se presentó como detective López. Venían con una orden para interrogar formalmente a mis padres en la estación. No había vuelta atrás. Los vi salir, mi madre con los ojos rojos y mi padre murmurando algo sobre abogados. Me quedé sola otra vez, pero esta vez no sentí culpa. Sentí claridad, llamé a mi abuela y le dije que iría a verla. Cuando llegué a su apartamento, me recibió con un abrazo que me hizo sentir en casa por primera vez en días. Nos sentamos en su sofá, y me mostró una caja vieja llena de partituras y fotos. Había una de nosotras tocando juntas cuando yo tenía 10 años, yo con su violín y ella sonriendo como si fuera la persona más feliz del mundo. Ruby, lo que hiciste fue valiente, dijo, tomando mi mano. Sé que no fue fácil, pero gracias a ti, esos instrumentos volverán a mí. Y quiero que sepas que siempre fueron para ti. No pude evitar llorar. Abuela, lo siento tanto. No sabía que ellos, que harían algo así. Ella negó con la cabeza. No es tu culpa, pequeña. Tus padres tomaron sus decisiones y ahora enfrentarán las consecuencias. Pero tú y yo nos tenemos la una a la otra. Y la música. Esa tarde, hablamos durante horas. Me contó más sobre el robo. Mis padres habían planeado todo, contrataron a alguien para fingir el allanamiento, cobraron el seguro y usaron el dinero para pagar el alquiler de un departamento lujoso para Gabriela en la ciudad. Mi abuela sospechó desde el principio, pero sin pruebas, no pudo hacer nada. Su salud se derrumbó después, no por los instrumentos en sí, sino por la traición de su propia hija, mi madre. Cuando volví a casa, mis padres ya estaban de regreso. Habían sido liberados bajo fianza, pero la detective López les había advertido que el caso seguiría. Encontraron pruebas del fraude al seguro, correos electrónicos, registros bancarios, incluso un contacto que confirmó el montaje del robo. Mis padres enfrentarían cargos, y aunque no irían a prisión, probablemente tendrían arresto domiciliario y servicio comunitario. Era un castigo leve, pero suficiente para que la ciudad entera hablara de ellos. Los días siguientes fueron un infierno. Mi madre apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era para culparme.
Esto es por ti, dijo una vez, señalándome con un dedo tembloroso. Si no hubieras metido las narices, nada de esto estaría pasando. Mi padre, por su parte, se encerró en sí mismo, pasando horas en el garaje o viendo televisión sin decir palabra. Gabriela llegó un fin de semana, como si nada. Entró a la casa con su sonrisa perfecta, su ropa de diseñador y un aire de superioridad que me dio náuseas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, como si no supiera nada. Cuando le conté lo de los instrumentos, se encogió de hombros. No es para tanto, Ruby. Son solo cosas. La abuela está bien, ¿no? No es para tanto, repetí, furiosa. ¿Sabes cuánto sufrió la abuela? ¿Y qué el dinero que usaste para tu vida perfecta vino de un fraude? Ella puso los ojos en blanco. Siempre tan intensa. No es mi culpa que mamá y papá quisieran ayudarme. Tal vez si fueras menos corriente, también te habrían apoyado. Eso fue la gota que colmó el vaso. No le respondí. Simplemente me fui a mi cuarto de huéspedes, empaqué mis cosas y decidí que no volvería a esa casa. No podía seguir viviendo con personas que no me valoraban, que habían traicionado a mi abuela y a mí por sus propios intereses. Me mudé con mi abuela mientras terminaba el verano. Su apartamento era pequeño, pero acogedor. Los instrumentos fueron devueltos tras la investigación y los pusimos en una esquina del salón, como un recordatorio de lo que habíamos recuperado. Empecé a tocar de nuevo, algo que no había hecho en meses. Cada nota en el violín de mi abuela me hacía sentir más cerca de ella, más fuerte. El cumpleaños de mi abuela fue a finales de julio. Organicé una pequeña reunión en su apartamento, con algunos de sus viejos amigos de la orquesta. Tocamos juntos, improvisando melodías que llenaron el aire de vida. Mi abuela, que había estado débil por tanto tiempo, parecía brillar. Bailó un poco, rió fuerte y hasta cantó una canción que escribió en su juventud. Yo toqué el violín, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Mis padres no fueron invitados. No los vi desde que me mudé, aunque mi madre me envió un mensaje diciendo que algún día entendería por qué hicieron lo que hicieron. No respondí. No necesitaba sus excusas. Gabriela, por su parte, seguía con su vida en la ciudad, como si nada de esto la tocara. No me sorprendió. Ella siempre había vivido en su propio mundo. El verano terminó, y volví a la universidad con una perspectiva nueva. Decidí enfocarme en mi música, en mis sueños, no en el drama familiar. Mi abuela me prometió que, cuando estuviera lista, los instrumentos serían míos oficialmente. Pero más que los instrumentos, me dio algo que mis padres nunca pudieron, la certeza de que alguien creía en mí. Mirando atrás, no me arrepiento de haber entrado a esa habitación ni de haber llamado al 911. Hice lo que sentía correcto, aunque rompió lo poco que quedaba de mi familia. A veces, la verdad duele, pero también libera. Mi abuela y yo seguimos tocando juntas cuando puedo visitarla, y cada nota es un recordatorio de que, a pesar de todo, la música siempre será mi hogar.